Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Preparando esta predicación, me di cuenta que tenemos algo en común, México y Argentina. Por lo menos una variante de árboles. Ustedes le llaman guayacán. Nosotros le llamamos lapacho. Ustedes tienen la variedad amarilla, rosada. No sé si tienen la blanca. En Argentina tenemos también la blanca. Les digo que en la primavera, en septiembre, en mi país, estos árboles hacen estridentes las calles. ¿Se imaginan esos colores en las calles? Y tiene como una flor que cae y hace literalmente una alfombra amarilla, rosada o blanca en las veredas y en la calle. Árboles. Si tendría que ser un árbol, ¿cuál elegiría ser? No me lo conteste, pero pensalo. Es como un ejercicio para entrar en la dinámica de la predicación. Si tendrías que ser un árbol, ¿cuál elegirías ser? Y luego que sepas cuál es ese árbol, tal vez ¿por qué? Porque ese árbol tiene un fruto que te agrada, porque ese árbol tiene una sombra grande y expansiva, tupida y fresca, porque ese árbol transmite fortaleza, porque ese árbol transmite belleza, porque tiene un tronco rugoso o al contrario, muy liso, porque tiene hojas con un verde muy intenso o al contrario, muy pequeñitas y delicadas. ¿Qué árbol sería? ¿Y por qué? El Salmo 1 ha nacido en un ambiente muy diferente al de Cuernavaca, muy diferente. Les voy a mostrar algunas imágenes para que intentemos pensar cuál es el ambiente en el que surge este Salmo 1. No sé si ustedes tienen muchos desiertos en México, pero este es el desierto de la Palestina en donde vivió Jesús y la Palestina en donde se escribieron estos salmos. Fíjense la ausencia de vegetación que hay acá. Ese es el Mar Muerto. Ya el nombre suena bastante diferente a Cuernavaca y a la humedad que hay acá y al verde que hay acá y a las montañas llenas de vegetación que hay acá. Siguiente. Este es el encuentro del río Jordán con el Mar Muerto. Fíjense, a pesar de que hay agua, qué poca vegetación que hay. Siguiente foto. El Mar de Galilea. Al lado del Mar de Galilea hay un poco más. De hecho, Jesús a veces habla de los olivos y hay algunas plantas que tienen que ver con la geografía en donde él vivió. Pero es bastante árido. Siguiente. Desembocadura del río Jordán en el Mar de Galilea. Acá hay un poco más de vegetación. Y una última foto de el río Jordán, donde Juan bautizaba, por ejemplo, donde fue bautizado Jesús. Donde hay a la vera de ese río un poquito de vegetación, apenas un poquito. Difícil ser árbol
en una geografía como esta, en un ambiente como este. Pero este salmo que vamos a trabajar habla en alguna manera y pone en el centro de su atención la idea de un árbol. ¿Descubrimos juntos por qué? Vamos adelante con el Salmo 1 entonces. Fíjense cómo se va estructurando este Salmo 1. En principio, esta es una bienaventuranza. Sí, no es de Jesús, pero es una bienaventuranza. Y tal vez Jesús, inspirado en esta bienaventuranza, contó las suyas a su gente en su época. Bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Es quién? Y lo que está pintado en amarillo tiene que ver con el mal, en esta diapositiva, y lo que está pintado con verde tiene que ver con el bien. Vayan ustedes releyendo este texto. Bienaventurado es aquel que no hace esto, que no hace esto, que no hace esto. 3 no. Luego de este bienaventurado. Parece un paralelismo de desarrollo como el que vimos ayer. Un desarrollo tras otro. Bienaventurado es el que no hace esto, no hace lo otro, no se conduce así. Lo que sigue es un contraste. En cambio, quienes sí aman la ley del Señor, quienes sí se deleitan en la ley del Señor, tienen otra conducta. Meditan en ella día y noche. Y aquí viene otra cosa que aprendimos ayer, y es a mirar las imágenes de los salmos. Será como. ¿A qué le suena ese como? A un símil. Muy bien. Será como ese que ama la ley del Señor, ese que la estudia, será como un árbol. Ah, ¿vieron que tenía que ver el salmo con el árbol? Y con Cuernavaca, y con la Palestina. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y no nos olvidemos el ambiente que estas imágenes nos presentaron de lo difícil que es para un árbol crecer en la Palestina. Pero este que ama la ley del Señor y que medita en ella, será como un árbol plantado junto a estas pocas corrientes de agua que hay. Y ese árbol plantado junto a las corrientes de agua de un río, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Sigue el Salmo e introduce un conector, una palabra a la cual tenemos que estar muy atentos. En cambio, ¿qué va a venir ahora entonces con esta palabra después de en cambio? Un contraste. Un contraste. ¿Se dan cuenta cómo la poesía hebrea está desarrollando su formato en este texto? Nos está hablando desde su estructura. En cambio, y otra vez viene el color amarillo, que ¿qué significaba en este texto? Lo malo. Los malvados son como, y aquí aparece otra vez acá. Otro símil, el contrasímil. La antítesis del otro símil. Fíjense, para lo bueno había un símil, para lo malo también hay un símil. Será como paja arrastrada por el viento. Otro símil, ya lo vamos a desarrollar. Y sigue diciendo, sigue transmitiendo el salmista esta visión de qué pasa con los malos. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Y vuelve otra vez al tema de qué pasa con los buenos. ¿Qué pasa con los malos? Ahora, ¿qué pasa con los buenos? Porque el Señor cuida el camino de los justos. Más, sinónimo de pero, y cuando aparece un pero, ¿qué va a aparecer? Un contraste. Fíjense, el versículo 6 entonces es un paralelismo de contraste. Porque el Señor cuida el camino de los justos, más la senda de los malvados
lleva a la perdición. Fíjense qué didáctico. De hecho, este salmo es uno de los salmos que llamamos didácticos o de enseñanza. Fíjense qué claridad. Insuperable. Yo no me podría mejorar. Apenas identifiqué con un color las cosas que se dicen sobre los buenos, con otro color las que dicen sobre los malos, y un par de conectores. El de allá arriba, en el versículo 1, dichosos los que, bienaventurados los que, y en cambio. Clarísimo. Ahora, ¿qué les dice a ustedes y a mí este símil del árbol? Porque no solo tenemos que identificar de qué se trata. ¿Qué te dice? Miren, vamos a ir de a poquito. Y lo vamos a hacer juntos, porque ustedes ya han aprendido cómo es. Un árbol plantado. ¿Qué les dice esto como imagen? Firmeza. Excelente. ¿Qué más? Estable, estabilidad. Excelente. Un árbol plantado. Ahora vamos a hacer la comparación con los malos. ¿Qué son los malos? Paja. Y permítanme, como ayer conversamos, que haga una explicación del ambiente en el que se da. Hay trigo en esta zona. El trigo es una planta que lo valioso que tiene es la semilla y no la chala o los desperdicios que tiene el trigo, que tiene la planta en sí, ¿sí? El tronco sirve para que crezca la semilla y una vez que la semilla está, se cosecha la semilla y se tira la paja. Se desecha la paja. Esto está muy claro en el ambiente de ellos. Yo no sé si ustedes tienen cultura de trigueros acá en Cuernavaca o por la zona de México, pero ellos tenían claro qué es esto del tamo. Es una palabra que ustedes usan, el tamo. Serán como el tamo que arrebata el viento, dice Reina Valera. Bueno, el tamo es este desecho, esta paja que queda una vez que se recogió lo valioso que es la semilla de trigo. ¿Sí? Entonces fíjense el contraste entre firmeza, estabilidad y desecho. Paja. Sigamos con las dos metáforas, sigamos con las dos símiles, sigamos entendiendo qué nos está diciendo estas imágenes. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. Ya lo vieron en las imágenes. Fundamental. En esas montañas no había nada, porque no había agua. Solo había vegetación al lado del agua. Muy bien. Pero además, esta imagen nos habla de que este árbol, esta persona que sigue, que ama la ley del Señor y que la estudia, da fruto en su tiempo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué quiere decir esta imagen? Es fructífero, productivo, extiende, provechoso, extiende la vida. No es solamente un árbol que está ahí paradito con su fortaleza y con su estabilidad. Da fruto. Es fructífero. Vamos ahora a la paja. Es infructuoso, no sirve para nada, por eso es desechada. Fíjense los contrastes entre estos dos símiles, entre los que siguen la ley del Señor y los que no. Fíjense qué fuerte lo que está diciendo. Pero sigue todavía la metáfora del árbol. Última línea. Al que nunca se le caen las hojas. ¿Cómo se llama acá en México un árbol al que nunca se le caen las hojas? Frondoso. Perenne, decimos en Argentina. Perenne, un árbol de hojas perennes, es un árbol al que no se le caen las hojas nunca, sea la estación que sea. Vieron que hay árboles que florecen, se llenan de hojas en primavera, en verano, llega el otoño, todas las hojas al piso y quedan los palitos. ¿Sí? Muy bien, este árbol no. Este árbol está bien plantado, es fuerte, es consistente, está al lado de una corriente de agua, tiene todos los nutrientes necesarios para mantener esa fortaleza, da fruto, es agradable, extiende la vida, comparte vida, es sabroso. Y además, como si todo eso fuera poco, tiene una hoja que permite una sombra para siempre.
Y se imaginan en ese ambiente de desierto que vimos en Palestina, lo importante que será la sombra, ¿no? Como pega el sol en un lugar donde uno no puede repararse de ese tremendo sol. Por el contrario, vamos al otro símil, es paja arrastrada por el viento. Es como el tamo que arrebata el viento, dice Reina Valera. Resuena aquí el Eclesiastés. Es vano, es hueco, es inconsistente, diría Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El que no ama la ley del Señor y no se deleita en ella es inconsistente, no está bien parado, no está firme, es infructuoso, no tiene buena sombra. ¡Qué fuerte! Y ¡qué lindo, qué bello! A través de algo muy simple, dos imágenes, un símil, árbol para el que ama y sigue la ley del Señor, otro símil, paja desechable para el que no la sigue. Finalmente, el Salmo va a terminar diciendo, ¿qué va a pasar con los que no siguen la ley del Señor? ¿Y qué va a pasar con los que sí siguen la ley del Señor? Y dirá que el Señor, juez justo, sabrá balancear. Y que solamente se sostendrán y quedarán en este juicio aquellos que están bien plantados, aquellos que son fructíferos, aquellos que acogen con su sombra y dan vida, que extienden la vida, que comparten la vida, que dan fruto. Por lo tanto, yo entiendo que este salmo inspiró a los israelitas de aquel tiempo a entender la diferencia entre amar y seguir la ley del Señor y entre seguir los consejos de los perversos, de aquellos que se burlan de todo, de aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Y dejó en estas dos imágenes tan fuertes una enseñanza clarísima. Con estas dos ilustraciones, todos deben haber entendido en Palestina cuál es el destino de cada uno. Ser un árbol frondoso, fuerte, perenne, fructuoso, y ser paja llevada por el viento, inconsistente, vanidad, hueco. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre los planteos del Salmo 1? Tal vez Jesús tiene en mente este poema cuando desarrolla la enseñanza que Mateo consigna en capítulo 7 del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Jesús habla de dos árboles, el salmista de un árbol y la paja. Jesús habla de un árbol bueno que da fruto bueno, o sea, los buenos, y de un árbol malo que da fruto malo, o sea, los malos. El salmista habla de un árbol plantado, los buenos, y de la paja, los malos. Los contenidos del Salmo en el Antiguo Testamento y del Evangelio en el Nuevo, en boca del salmista y de Jesús, dialogan saludablemente y llegan a conclusiones convergentes. Y ahora pregunto de nuevo, ¿qué árbol quisiera ser? ¿Qué quisiera hacer de estas dos imágenes que nos ha presentado este Salmo? ¿Con qué símil te identificarías? ¿Con el del árbol? ¿Con el de la paja? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida hoy en esto? ¿Sobre qué estamos parados firmemente los pastores, los predicadores, los líderes que estamos en este lugar? ¿Será que nuestra vida es fructífera?
qué linda palabra, fructífera, qué lindo, dar fruto, qué lindo, qué bello. ¿Será que somos apetecibles para los demás? ¿Entienden qué quiero decir? Gente linda, gente atractiva, gente que produce salud, gente con quien es lindo estar, gente que es linda saborearla. ¿Será que seremos estos líderes, estos pastores, estos predicadores? Para todos nosotros, como creyentes, como parte del pueblo de Dios, este salmo también nos pregunta sobre qué queremos ser. ¿Árbol o paja? ¿Qué queremos ser? ¿Qué quiero ser? ¿Árbol o paja? Y aún para ustedes que predican, para nosotros que predicamos, hay algo que me parece una perlita de este salmo. Y es el versículo 2. Porque en el versículo 2 se plantean dos dimensiones que no pueden estar fuera de la vida de quien predica, de vos y de mí. Miren, primero, se deleita. No sé si les suena, pero esto es placer, ¿eh? Una mala palabra para muchos creyentes, placer. No. Wilfredo, cuidado con lo que vas a decir, porque el placer, mire, quien no encuentra placer en la relación con Dios, ¡ay, qué aburrido! ¡Qué tremendo no encontrar placer en la relación con Dios! Placer, placer. ¡Qué tremendo no! Como dice Reina Valera, deleitarse, deleite. Estas palabras, placer y deleite, son palabras que guardamos para nuestra intimidad. Me deleita estar con vos, le decimos a nuestra pareja, en una intimidad muy cuidada. Esto tiene que pasar con Dios. Esta dimensión del placer, el deleite, de saborear, de amar la ley del Señor. Otras versiones dicen eso. Quienes se complacen, dicen otras versiones. Y acá está metido entero el placer. Guarda que el placer es algo buenísimo, es algo humano. Hay que encontrarle el lugar. Y en la relación con Dios debe haber lugar para el placer. Tenemos que hacernos amigas y amigos de Dios, cercanos, disfrutar la intimidad con Él. Eso es lo que dice este salmo. Aquellos que se deleitan en la ley del Señor, aquellos que construyen un vínculo con Dios, aquellos que se hacen amigos cercanos, confidentes de Dios. Esta es lo que decimos es la dimensión de la espiritualidad interior del predicador y de la predicadora. Se nota mucho en una predicación cuando no hay cultivo de esta relación personal con Dios. Se nota muchísimo en el predicador y en la predicadora. Muchísimo. Le falta vitalidad. Como hay cosas que tu esposa te dice solamente en la intimidad, hay cosas que Dios nos dice solamente en la intimidad con Él. Y esta es una dimensión fundamental para la vida del predicador. La construcción del ser interior, la construcción de la belleza interior, la construcción del carácter interior en la intimidad con Dios. La segunda línea de este versículo 2, aplicado a predicadoras y predicadores, es quienes estudian el texto bíblico. Y acá están, yo los veo, son ustedes, acá están. Yo no puedo ver el corazón de ustedes, no puedo ver la primera línea, no puedo saber cómo es la intimidad de ustedes con el Padre. Pero sí los puedo ver acá. Ustedes, la segunda línea, check-in, listo, está. Aquí están. ¿Cuántas cosas había para hacer en este fin de semana? Millones. Propuestas alternativas, millones. Están acá ustedes, están acá. Trabajando ayer, lo hicimos transpirar todo el día.
y le rompimos las cabezas con la poesía y la estructura y las imágenes, y acá están. Quienes estudian, quienes la estudian día y noche, acá están, son ustedes. Si están aquí es porque de algún modo valoran tener contacto con las Escrituras, con la ley del Señor, con el Evangelio, para decirlo en términos de hoy. Y esta es la segunda dimensión, estudio del texto bíblico. Qué lamentable escuchar, ¿qué vas a predicar mañana? No sé, lo que el Espíritu me inspire. Epa, pero así de una te va a inspirar el Espíritu, así. Sí, va, yo voy a hacer. Y van a salir las palabras. Pero sin nada. ¿Y qué texto? Los que el Espíritu indicte. Pero, ¿sabes de dónde vas a salir y de dónde va a terminar? El Espíritu va allá. No hay nada de estudio, no hay nada de pensar qué dice el texto bíblico. No hay nada de rayar, de vincular, como hicimos ayer. Tiene que haber parte de eso, hermanos. Como predicadores estamos llamados a eso también. A estudiar, a meditar. Meditar, esta palabra que significa como un volver a pensar varias veces, algo que ronda la cabeza y que está dando vueltas, ¿sí? Por eso nuestras predicaciones no tienen que ser preparadas el domingo a las 7 de la mañana, cuando a las 9 de la mañana predicamos. Tiene que ser algo que nos vaya preparando durante toda la semana. Meditar, darle vueltas al texto y que el texto dé vuelta en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Fíjense qué lindo para nosotros, predicadoras y predicadores, pensar en estas dos dimensiones: la espiritualidad interna, la vitalidad en la construcción con el vínculo con Dios, ser amigas y amigos de Dios. Y por otro lado, estudiar el texto, comprometernos, trabajar el texto, transpirar el texto. Permitir que Dios nos hable a través del texto. Bienaventurada la mujer que cultiva su ser interior de cara a Dios. Bienaventurada. Dichoso el varón que estudia el texto bíblico. Feliz la predicadora que es amiga del Señor. Afortunado el predicador que no importa cuál sea su edad y cuántas veces haya predicado un texto, vuelve a leerlo, releerlo y releerlo y meditarlo antes de predicarlo. Afortunado. Dichosas predicadoras, dichosos predicadores, bienaventurados. Si este binomio puede estar en nuestras vidas, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera para el reino de Dios. Que así sea entre nosotros. Amén.